Hola, hola, amigos de EFIFAT Cursos, tu mejor impulso. Vamos a abordar un tema que es muy amplio, la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, por lo cual pues lo vamos a focalizar un poquito más al tema operativo. No vamos a ver todo un catálogo de trámites y procedimientos, temas de tipo procesal en cuanto a facultades de comprobación, temas ahí de pronto pues que son un poquito más complejos, ¿no? Entonces tomamos las situaciones más habituales, algunos trámites que destacan en cuanto al tema del RFC, de igual manera aspectos clave como la emisión de comprobantes, el tema de la contabilidad para efecto fiscal, algunos asegúnes, algunos puntos finos en materia del reciclo. Entonces, pues básicamente hacia ello. Pero bueno, pues vamos a empezar. Nuevamente bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Política fiscal. Esto, recordemos, es un extracto de lo que se presentó a través del paquete económico en septiembre de 2025, los criterios generales de política económica que incluyen en este caso la política fiscal, y es que es bueno tomarlo como punto de partida o punto de referencia. Si se fijan, no hay mucho cambio en cuanto al discurso de los últimos años. A mí no deja de llamarme mucho la atención, y no sé si ya lo habremos comentado aquí, y si no estuvieron o no lo comentamos aquí, pues en este momento es muy sencillo, muy simple, muy rápido. La figura de la ampliación de la base tributaria, que en mi opinión se da como resultado de tener nuevas hipótesis de gravamen o de que bienes que anteriormente no estaban sujetos a imposición, que no estaban grabados, pues a partir del primer minuto de 2026, pues ya entran dentro de ese conjunto de bienes que graban para efecto de alguna contribución federal. Y ahí rápidamente a la mano tenemos el tema del IEPS. Es que habitualmente cuando hablamos de ampliar la base de tributación, seguramente como en antaño a mí me pasaba, puede ser que a algunos les venga la idea o les venga en mente el hecho de que se va a buscar incorporar a nuevos actores en el padrón de contribuyentes. En ese sentido, y ya con la publicación de la reforma fiscal, lo que va a aplicar para este 2026, nos queda claro que no tenemos nada nuevo bajo el sol. No tenemos un nuevo régimen así parecido al RIF, parecido al RECICO. Prácticamente el RECICO va a operar tanto en cuanto a tema de persona física como de persona moral, como se ha venido manejando desde el 2022, con algunos matices, ¿no? No hay una campaña de incorporación o ir así como... ya ven que en tema de programas sociales hasta tocan a la puerta, ¿no? Pero así de gente que a lo mejor forme parte de un comercio informal o gente que a lo mejor se le inste, se le motive para darse de alta y cumplir correctamente sus obligaciones, pues no tenemos nada de eso, ¿no? La ampliación de la base va a surgir de dos cosas: nuevos impuestos, no tal cual en el género, pero sí en la especie. O sea, no es que haya un impuesto distinto al IEPS, al IVA o al ISR, ¿no? Sino que diversas situaciones, tanto para efecto de IEPS como para efecto de IVA, van a ser sujeto de nuevos gravámenes. El otro día me decían contador en IVA, ¿por qué? Si no tenemos tal cual una reforma tangible. Puede ser que no tengamos nuevos bienes afectos al IVA, pero aquellos que no estaban contemplados como objeto del gravamen del IEPS, pues únicamente se aplicaba el IVA sobre la contraprestación o lo que integrara la contraprestación. A este momento, situaciones que ahora ya se graban para efecto del IEPS, o que se aumentó la tasa o la cuota, independientemente de ello, al haber un incremento o al incorporarle IEPS a cosas que anteriormente no estaba contemplado, pues esto en automático va a hacer que se incremente el IVA. Y ahí podríamos hablar de una ampliación de esta base tributaria, porque recordemos que el IEPS forma parte de la base gravable del IVA. Y pues seguramente por ahí ya vieron que se publicó un estímulo fiscal en el tema de videojuegos violentos,
La verdad ni siquiera consideré incluirlo como parte de la plática, ¿no? Yo lo termino entendiendo y sin ser partidario de ninguna fuerza política, sin estar a favor o en contra de nadie, pues yo lo veo como pura demagogia, ¿no? Al final del día, demagogia pura, me invento un problema, resuelvo el problema y termino siendo a todas luces el héroe. Entonces, pues al final del día eso ya no va a caminar, pero en este tema de la ampliación de la base, pues rápidamente habría que pensar. Si están de acuerdo conmigo, la ley de ingresos de la federación sí contempla el IEPS a videojuegos violentos. De los ingresos que se obtienen para diversas partidas del presupuesto, pues está considerado también aquello que pretende recaudar la federación, los ingresos que pretende obtener. E invariablemente a razón de este estímulo, esta, vamos a llamarle anulación del IEPS, pues ese boquete se va a tener que tapar con otro tipo de recursos. Pero lo que me queda claro es que al final del día van a ser recursos de tipo tributario. Luego entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que el tema de la ampliación de la base pues tiene que ver también con una eficiente o una exigente recaudación. O sea, pues se le va a tener que rascar todavía un poquito más para tapar aquel boquete que me va a dejar el estímulo fiscal en materia de IEPS para videojuegos violentos. ¿Estamos? Y fuera de eso, pues no veo nada nuevo bajo el sol. Aquí lo que siempre he comentado, yo pienso que más que eficiencia recaudatoria, y al rato ampliaremos un poquito el comentario, pues realmente también mucho de las metas recaudatorias, de los récords que rompe la autoridad, se identifica directamente con el hecho de que así como hay muchos potenciales contribuyentes que no integran el padrón, que no pagan impuestos y que forman parte de una economía informal, ahí además habría que aderezar que habitualmente son los que más, tampoco es una guerra de clases, pero habitualmente son los que más se benefician de, en este caso, de los programas sociales, ¿no? De las becas. Y pues lo que sí ocurre más allá de una eficiencia recaudatoria es que se le termina haciendo pagar más impuestos a los que ya están propiamente como contribuyentes cautivos. Yo no sé hasta qué punto realmente podemos hablar de una fiscalización efectiva contra la evasión, pero vamos a ir matizando, vamos a ir retomando parte de lo que está aquí al inicio, como parte de lo que son los aspectos generales, y considero que también es un buen punto de partida el primer comunicado que publica el SAT en días pasados, el comunicado 01-2026, pues ya de alguna manera dando ahí carta de presentación a lo que en su momento y una vez que se publique va a ser el Plan Maestro 2026. Este tipo de certeza, seguridad o certidumbre jurídica que de alguna manera busca proveer el SAT, no es que sea malo, no es que esté malintencionado, pero en mi opinión, salvo que ustedes tengan alguna mejor, eso debiera reflejarse directamente en las leyes fiscales y no que sea el SAT el que salga y me diga, no, tú no te preocupes, a ti no te vamos a cargar el muertito por comprobantes fiscales falsos. Eso nada más va con dedicatoria a las factureras. Pues sí, el problema es que una regla específica, así como tú la estás matizando, SAT, me la incluyes en un ordenamiento, en un artículo que prevé requisitos de tipo general. El hecho de que el tema de que un comprobante ampare operaciones reales, ¿sí? Operaciones verdaderas y no simulaciones, pues está dirigido a todo contribuyente, no está dirigido específicamente a las factureras.
Aquí valdría la pena una analogía, estimados, y a lo mejor habrá quien le guste, habrá quien la considere muy burda, pero habitualmente, ¿qué va a hacer el lobo para cazar ovejas? Si alguien te quiere hacer daño a ti, ¿cómo se va a acercar a ti? Si alguien quiere cobrar alguna cuenta, alguna venganza, si el lobo se quiere comer una oveja, pero no quiere alborotar el corral, ¿qué es lo más simple que va a ocurrir o cuál va a ser la estrategia del lobo? Yo pensaría que pasar desapercibido, ¿no? Que nadie se dé cuenta que el lobo está ahí. Ahora, ¿a qué habría que barajear sobre la mesa? ¿Realmente ya no hay factureras? ¿Realmente ya no se ofrecen estos esquemas de adquirir comprobantes para efecto de justificar actos jurídicos que realmente no ocurrieron? De alguna manera el SAT se cura en salud, pero también le dice a los demás ahí va el golpe, ¿eh? Las factureras que estén confundidas entre ovejas, vamos a pensar que las ovejas son los contribuyentes, si les están diciendo que van a ir por los que no pagan impuestos, ¿qué creen que va a ser la facturera? Pues pagar impuestos, ¿no? Si le están diciendo que van a ir por los que abusan por cierto tipo de deducciones o estímulos, ¿qué va a ser la facturera? Este tema de los nuevos lineamientos de fiscalización va para todos los contribuyentes, eso no va específico para factureras. Pero al tema que voy, o lo que yo quiero tomar de primera mano, se escandaliza la autoridad, ¿no? Que porque en diversos foros, congresos, coloquios, conferencias, cursos, pues se hace alusión que hay una cacería agresiva por parte del SAT y que no es cierto, que eso no va a pasar, que el tema del 49 bis de código y lo que son los falsos comprobantes fiscales, pues únicamente va con destino a aquellos que emiten comprobantes que amparan operaciones falsas o operaciones simuladas. El problema es que la ley no lo dice así. O sea, cual si fuera lobo el SAT, pareciera que me toma del hombro y me dice tranquilo, no te va a pasar nada. Pero la realidad es que como parte de los requisitos generales de emisión de los comprobantes, artículo 29A del código, pues se señala esta prevención, ¿no? De lo que deben amparar estos comprobantes en cuanto a tipo de operaciones, y ahí en ningún caso dice que eso esté destinado únicamente para los que hacen del tema de contrabando de comprobantes, del tema de venta de facturas, pues su principal fuente de ingresos. Y lo que sí con todo este asunto de difusión, pues lo único que hacen es poner en sobreaviso a este tipo pues de empresas, ¿no? Que se dedican a este, vamos a llamarle giro negro. Entonces lo que hoy pudiéramos tener de certeza o de certidumbre, pues no nos lo va a proveer la ley como parte de un principio constitucional. Nos lo va a proveer el SAT como parte de un échale ganas, no te preocupes, tienes todo mi apoyo. Esto no es para ti, tú tranquilo. Que sufran los que saben que defraudan al fisco, ¿no? Yo no creo que sufran. Y yo creo que van a ser los últimos en caer porque debajo de ese disfraz de oveja está un lobo que difícilmente va a dejar que sea cachado o que sea visto por el SAT. Entonces, en este nuevo comunicado, en este primer comunicado del 2026, el SAT dice que no se van a llevar a cabo de forma paralela diversos actos administrativos, en este caso entendiendo la figura de una revisión o auditoría, más allá de una por contribuyente. Que de igual manera este tipo de facultades que seguramente vamos a relacionar con facultades de comprobación, pues no pretende una revisión exhaustiva, únicamente se va a revisar parte de lo que pues es la operación del contribuyente, no se va a ir hasta las entrañas.
Se habla de una estandarización de criterios para que todas las administradoras, todos los organismos internos del SAT, pues tengan un mismo tipo de criterio, pero no por ello quiere decir que sea un criterio a favor del contribuyente, ¿no? Obviamente lo que ellos buscan en todo momento, pues es recaudar, y llevan ya un ratito, yo creo que incluso un poquito antes de la pandemia, que este tema del SAT funciona con base en metas recaudatorias. Así como cualquier empresa, ¿no? Que quiere realizar ventas y que quiere alcanzar una meta de ventas, el SAT anda más o menos por esa idea, ¿no? Porque luego aún con fundamento en mano, digo, va a depender también el tipo de facultad, con ley y fundamento en mano, y aún así la gente que representa al SAT te dice que no, que estás mal y que hay que pagar diferencias, ¿no? Pero de eso hablaremos más adelantito. Entonces, pues estos son los nuevos lineamientos de fiscalización. Habrá que estar atentos a lo que se publique ya como parte del Plan Maestro 2026. Y miren, no está todo, porque también involucra operaciones de comercio exterior, pero de lo más habitual que maneja prácticamente cualquier empresa, aquí están las red flag, diría la chaviza, ¿no? O sea, aquí mismo yo considero que el SAT está admitiendo que sigue habiendo simulación de operaciones, este tipo intermediación, esta a lo mejor lo podríamos llamar incluso tipo subcontratación con empresas pagadoras de nómina, ¿no? Tema de abuso de deducciones, ingresos no declarados, incumplimiento en cuanto a contribuciones de terceros y devoluciones improcedentes, ¿no? Ahí les encargamos a los que nada más le dan siguiente, siguiente, enviar, ¿no? Entonces, pues se supone que estos lineamientos de recaudación y fiscalización, más bien fiscalización, ¿no? Recaudación pues es la que se da en el día a día. Ese tema de fiscalizar, este tema de ir a la casa por aquellos contribuyentes que no estén cumpliendo, estos van a ser los principales indicadores que va a tomar en cuenta el algoritmo o el robot para efecto de llevar a cabo algún tipo de facultad de comprobación. Vámonos directamente al artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación, donde tenemos en este caso como parte, es como un híbrido, ¿no? Porque bien podríamos decir es una obligación, pero de alguna manera también es algo para lo que está facultado la autoridad. Y en estricto sentido, si hacemos un análisis profundo del artículo 33 de código, pues vamos a poder validar que de alguna manera este artículo le faculta diversas situaciones a la autoridad. Pareciera imperativo porque la fracción primera de alguna manera señala que la autoridad fiscal va a proporcionar, o sea, suena más como a obligación que a facultad, asistencia gratuita, no solo a los contribuyentes, sino también a la ciudadanía, y ahí es donde entra en juego el inciso G del Código Fiscal. O sea, tendrán en este caso, y a razón de proporcionar asistencia gratuita al contribuyente, a bien publicar año con año las disposiciones o reglas de carácter general, agrupándolas de tal manera que sean fáciles o sencillas de consultar. Estas reglas, que yo las entendería que en todo momento tendrían que aludir o referir a temas de procedimiento, pues en algunos casos, y creo que hemos sido testigo de ello al paso de los años, pues rayan, en mi opinión, en lo ilegal. Algunas, no todas. Pues dicho de algún otro modo, pues en este tema de obligación que se entiende de alguna manera como parte de una facultad, pues estaríamos hablando incluso del hecho de que la autoridad fiscal termina extralimitándose, o sea, yendo más allá de lo que la ley le permite o le manda a hacer.
Y en ese sentido, vean que el freno, vean que ahí en el inciso G está contemplado que toda resolución que se emita conforme a este fundamento y en la medida que refieran a los elementos del tributo, recordando un poquito la escuela, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no van a generar obligaciones o cargas adicionales a las que ya establecen las propias leyes fiscales. Y de aquí nace lo que realmente año con año genera inquietud, de alguna manera apabulla, en el sentido de si es cierto que una regla de carácter general, una regla de resolución miscelánea fiscal, me puede condicionar o de algún modo me puede establecer obligaciones. Y aquí entraríamos a un cuento de nunca acabar, ¿no? Pero sin meternos en métodos de interpretación o aplicación de interpretación de la norma, únicamente atendiendo a lo que se señala a la letra como parte del cuerpo de este artículo 33, pues de alguna manera estaríamos claros que esta situación de que no me establezca obligaciones únicamente está en la medida, ya sea obligaciones o cargas adicionales, de que estas resoluciones no pretendan regular o no pretendan normar en cuanto a los elementos esenciales del tributo. Que eso a veces no pasa, ¿no? De hecho, ahorita este año estamos salvados, por ejemplo, por la ley de ingresos de la federación, ¿no? Únicamente bastaría con recordar el noveno párrafo del artículo 113E. ¿Qué me dice ese noveno párrafo? Pues me habla de aquellos contribuyentes que, siendo del reciclo, persona física, exclusivamente se dedican a actividades del sector primario. Y el eterno cuento de los primeros 900,000 exentos. Ahí entra la figura de lo que se llama o denomina cláusula habilitante. Pero yo entendería que de alguna manera la autoridad no está facultada en términos del código. Porque señala que una vez que yo exceda los 900,000, pues voy a tener que empezar a pagar el ISR conforme ese apartado del reciclo. Y me dice que para efecto de cumplir con esta obligación, tendré que estar a lo que señala el SAT mediante reglas de carácter general. Si bien no es una regla, en su esencia yo entendería que la idea de la resolución miscelánea fiscal, pues de alguna manera es establecer un procedimiento, pero que no tiene que ver directamente con el cálculo o la determinación. Si voy a estar a lo que señala el SAT, pues él me va a indicar a través de qué formato. Ya dentro del formato me va a decir en qué apartado, cómo sí, cómo no tengo que cumplir la obligación. Pero pues pareciera que el SAT entiende otra cosa, ¿no? Porque estando a contentillo del SAT, de pronto el SAT ya pasado, así ocurrió en 2022, bien me podría decir que yo únicamente pague el impuesto sobre el monto que excede los 900,000. Pero de igual manera el SAT me podría decir, y lo ha hecho, que una vez que exceda los 900,000, tengo que cubrir el impuesto por el total de los ingresos. Y según yo, pues ahí ya se estaría extralimitando la autoridad por este tema, ¿no? Por la base de la contribución. ¿Y por qué decía que ahorita sale al rescate la ley de ingresos? Porque es el segundo año consecutivo. El año pasado fue el artículo 22. Para este año, si no mal recuerdo, es el 25, o creo que lo dije al revés. Pero me prevé que en este caso, y para efecto de tener una certeza el contribuyente, pues únicamente va a pagar sobre lo que exceda los 900,000. Luego es otro rollo, otro show, otro teatro, el tema del formato electrónico, ¿no? O el formato de declaración, pero únicamente para dejarlo claro. Entonces, en conclusión,
La resolución miscelánea fiscal, de alguna manera, sí me puede establecer obligaciones, pero no me podrá establecer obligaciones o cargas adicionales tratándose de sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, más allá de que esta situación a veces la propia autoridad pues se la pase por el arco del triunfo, ¿no? Perdón por la forma elegante de decirlo.